Bien, hermanos, muy buenas noches, buenas tardes. Damos gracias al Señor por este precioso momento que podemos estar los hijos de Dios, para que después el hermano traiga la palabra de Dios. Vamos a hacer la apertura. Vamos a comenzar con el himno número 188. El 188 habla acerca de que este hombre estaba lejos de Dios. Lejos, dice. De mi Padre Dios fui por Cristo hallado. Por su gracia y por su amor fui por él salvado. Es Jesús mi Señor, mi alegría eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Es Jesús mi Salvador, fiel en su constancia. Toda mi necesidad suple su abundancia. Cerca de mi buen pastor vivo cada día. Toda gracia en mi Señor halla el alma mía. Y la última estrofa dice: guárdame, Señor Jesús, para que no caiga. Cual sarmiento de la vid, vida de ti traiga. La petición, ¿no? Dice, o la oración, dice: guárdame, Señor Jesús, para que no caiga. Para que no caigamos en tentaciones, en el error. Muchas veces vamos a errar, pero el Señor nos va a levantar y va a suplir nuestra necesidad que tenemos. Pero antes de ir al himno que hemos mencionado, 188, vamos a compartir la palabra. Salmo 103. 103 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Precioso salmo. Bien, vamos a tener un momento de oración y luego sí vamos a ir a la palabra de Dios, pero antes vamos a entonar el himno 188 y después el hermano, sí, a cargo de el mensaje, estará hablando a nuestros corazones. Vamos a orar. Padre bendito de los cielos, te damos gracias por este día, Señor, que nos permites estar, Señor, orando, teniendo este momento precioso, Señor, de tener tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú nos cuidas, nos amas, nos proteges y nos ayudas, nos colma de favores, como dice aquí el Salmo. Padre Santo, también, como leíamos en el himno, dice que lejos de mi Padre fui por Cristo hallado. Sin duda que fue así, Señor, nos encontraste en lo más vergonzoso del pecado. Pero gracias, Señor, porque al pedirte perdón, al reconocer nuestro pecado, Señor, tú, Señor, nos limpiaste, nos lavaste toda nuestra inmundicia, y dice tu palabra que todos nuestros pecados han sido arrojados a lo profundo de la mar y te has olvidado para siempre y nos hiciste hijos tuyos. Padre Santo, te damos gracias por este momento. Bendice tu palabra, bendice a tu siervo en esta tarde, Señor, y guíalo, Señor, para que nosotros también podamos abrir nuestros corazones a tu palabra y ponerla por obra. Gracias, Señor, te damos en el nombre bendito y amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, ahora sí, hermano, vamos a entonar el himno 188 y luego escucharemos el mensaje de Dios.
¿Qué tal, hermanos, hermanas? Que Dios les bendiga. Qué gusto estar con ustedes. Muy, muy grande para mí, un placer. Y nada más y nada menos que pudiendo compartir la palabra de Dios, ¿no? Tan oportuna y tan significante para nosotros en estos días, con la importancia que ella tiene, ¿no? En nuestra vida cotidiana, nada más y nada menos. Pero quiero básicamente meterme en los momentos difíciles de nuestra vida. Dios nos propone poder estar en esta escuela donde estamos atravesando estas materias difíciles, ¿no? La palabra de Dios nos anima a pensar en Eclesiastés, por ejemplo, de que hay momentos para todo en la vida, pero hay momentos para llorar. Bienaventurados los que lloran, dijo el Señor, porque ellos van a recibir consolación. Obviamente hay algo que Dios quiere con nuestras aflicciones, con nuestros momentos difíciles, con nuestras crisis. El Señor nos alienta, no solamente nos advierte que vamos a tener momentos difíciles, sino que confiemos porque Él venció la aflicción. Con Él nosotros podemos vencer la aflicción. En estos días tan particulares que estamos viviendo en el mundo, donde este coronavirus que se nos propone, y mucha gente se pregunta ¿por qué? ¿Por qué está pasando todo esto, no? Justamente lo que queremos compartir juntos en este culto es poder resignificarlos. Que no es todo tan tremendo y que algo con un propósito Dios nos los ha propuesto en la vida. Yo quiero compartir con ustedes justamente un PowerPoint que tiene que ver con este tema, si ustedes me permiten, para que lo puedan estar viendo. Allí está. Justamente estos momentos difíciles de la vida, poder darles el significado que Dios le quiere dar, no el que nosotros le podemos dar. Hay situaciones límites que se nos vienen a la vida, que donde se nos invita a poder atravesarlos, ¿no? Momentos, por ejemplo, de quedarnos sin trabajo, ¿no? Perdimos un ser querido. O el médico nos viene con una tremenda noticia. ¿Cómo logramos atravesar esos desafíos? Por eso, esas situaciones límites que nosotros pareciera que nos sentimos morir, que pareciera que se nos está acabando el mundo, ¿no? Lo que yo quiero compartir con ustedes es justamente en estas situaciones límites, esta palabrita, miren, este concepto, que es la resiliencia, que esta capacidad que tiene de poder transformar la adversidad en un desafío. Hay situaciones que se nos proponen en la vida, donde parece que todo culmina, pero no es así. La realidad es que justamente podemos llegar a tener adentro nuestro algunas virtudes, algunas capacidades que ni nos imaginábamos que la teníamos. La resiliencia es esa capacidad de todo ser humano o de un grupo de poder resurgir de las cenizas. Como ustedes saben, nosotros trabajamos en el Hogar El Alba y William Morris, cuando pensó este nombre, pensó justamente en ese inicio, en ese renacer del día. Que para los chiquitos y las chiquitas que pudieran entrar al Hogar El Alba, justamente viniendo con una situación límite, de poder vivir la orfandad, el de abandono, el abuso y tantas situaciones límites y violencias que puede atravesar a una persona. Y más que nada en la temprana edad, donde uno se siente tan vulnerable. Justamente es pensar en el alba, el poder empezar a atravesar un túnel con un nuevo amanecer. Yo los invito a meternos en este concepto, el de resurgir como el ave fénix, ¿no? El poder estar mirando justamente esto que se nos propone en cada situación límite, el poder buscar en cada uno de nosotros esta virtud que es tan apropiada. Cuando nosotros pensamos en una crisis, en una situación límite, ya en solo la palabrita crisis nos trae un resquemor, ¿no? Y nos pone la piel de pollo. Justamente para un médico, por ejemplo, en medicina, la crisis viene a significar eso, el momento cúlmine de una enfermedad, ¿no? El atravesar el peor momento de la enfermedad. Justamente para los griegos la palabra crisis
también viene a significar dos situaciones, ¿no? Como la rotura, donde algo se parte en dos, pero también la palabra oportunidad. Hay dos ideogramas también para la cultura oriental, para los chinos, donde alguna también viene a significar como una obstrucción absoluta, pero también la otra viene a significar, parecido a los griegos, la oportunidad, el de poder tomar una decisión. Así que cuando nos viene una situación límite, lo que yo los animo a pensar es o voy al abismo, a donde esto pareciera que todo termina y no hay nada después de esto, o podemos resignificarnos y podemos entrar en este concepto de resiliencia, donde nos podemos transformar e ir justamente a otro lado donde Dios nos quiere llevar. Miren, podemos estar parados en dos trampolines o en dos posiciones. En una situación límite podemos estar parados como víctimas o podemos estar parados como protagonistas. ¿Cómo me doy cuenta dónde estoy? ¿Cómo me doy cuenta si estoy siendo víctima o estoy siendo protagonista? Justamente la víctima está parada en el idioma de la queja. Cuando uno está en víctima se queja. Cuando uno está en protagonista, reclama. Vieron que cuando uno está en un comercio, en un restaurante, en lo que fuera, vieron que dice libro de quejas a disposición, ¿no? El libro de quejas justamente no es solamente para quejarse en vano, sino para hacer un reclamo. Si yo escribo ahí, acá está todo mal, justamente el objetivo es para que el dueño lo pueda leer y pueda hacer algo con lo que está todo mal. Así que yo te invito a meterte en tu crisis, en tu túnel de la dificultad, en esta situación límite, justamente en el trampolín de la resiliencia, esta capacidad de transformarte, no para estar en una situación de queja inútil, estéril, como es la víctima, sino ponerte en protagonista y que tu rol justamente sea el de reclamo. Cuando nosotros nos metemos en una crisis, podemos atravesar invariablemente estas 5 etapas que yo te quiero proponer acá. La negación es la primera de ellas, el miedo, el enojo, la negociación, la tristeza y finalmente la esperanza. Inevitablemente no es que vamos a pasar por cada una de ellas. El objetivo de este culto, de este mensaje, es que te veas parado en alguna de ellas, justamente para que veas el final del túnel, o con lo que te falta, o lo que te falta atravesar, o lo que pudiste ya haber pasado. Cuando hablamos de negociación, en esta primera etapa, justamente lo que queremos significar es que estamos en esta primera etapa donde se nos impone una crisis y por lo general, como en muchas de las etapas, nos podemos identificar que estamos en ella porque se nos inicia un interrogante. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en la etapa de la negociación? Nos solemos preguntar, esto a mí no me puede estar pasando, ¿no te pasó? Decir, no sé, ibas con el auto diciendo algo insignificante, ¿no? Pinchamos una goma y te das cuenta que pinchaste la goma, te bajás, la mirás y decís, esto no me puede estar pasando a mí. No puede ser que esto me esté pasando, estoy apurado y no sé, y justo esto me viene a pasar ahora. Justamente la negación, lo que busca hacer es como un mecanismo de defensa, nos invita a desconectarnos de la realidad. Hace como el avestruz, ¿viste? Trata de ignorar la situación, esta realidad, porque nos chocamos con algo que no queremos ver. Entonces, la negación nos invita a decir, no puede ser que esto me esté pasando a mí. Justamente, negar la realidad nos protege, es un mecanismo de defensa y que es importante que lo tengamos, pero a corto plazo es un buen mecanismo, pero el tema es que no nos quedemos nosotros metidos en esto, invadidos en un montón de excusas, donde si nos quedamos allí justamente nos traen un grave problema. La segunda etapa que yo te invito a pensar
es en el miedo y el enojo, o el miedo y el enojo. Quiero detenerme un tiempito importante acá para poder compartir con vos. Y también, como en la etapa de la negación, se nos puede llegar a abrir esta etapa también haciéndonos alguna pregunta. En la negación decíamos, esto no puede estar ocurriéndome, esto no puede ser. En el miedo y el enojo decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esta situación a mí? Cuando ya baja el escudo de la negación, nos enfrentamos cara a cara con dos emociones muy poderosas, que es el miedo y el enojo. Emociones que las tenemos que atravesar, no hay que evadirlas. Pueden ser muy buenas consejeras estas emociones, tanto el miedo como el enojo, porque nos invitan a atravesar y nos llevan a un lugar. Pero ojo, que pueden ser muy pésimas dueñas. No se nos tienen que apoderar de nosotros. Por eso, en concreto, el miedo y el enojo son emociones que hay que escuchar para ver hasta dónde tenemos que ir, pero sin reprimirlas, tenemos que atravesarlas, pero para que nos lleven a la acción. Pero ojo, no tenemos que caer en sus garras, no hay que reprimirlas. El miedo es algo que muchas veces pensamos que no lo tenemos que atravesar. En este sistema de vida patriarcal en el que nos han metido, y los machos, los hombres, no tenemos que sentir miedo. Che, ¿tenés miedo? Miedo yo en absoluto. ¿Cómo voy a tener miedo si soy un macho? No, de ninguna manera. Justamente el miedo hay que atravesarlo. Y es un paso muy importante confesarlo. Lo que pasa es que estamos en una sociedad, como dijimos, que hasta nos saludamos así. Mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, estoy bien. Y si no estamos bien, tenemos que fingirlo. Tenemos que disimularlo. Como si no tuviéramos que demostrar que tenemos miedo. La realidad es que tenemos que atravesarlo. También está el enojo. ¿Está mal enojarse? No. Está muy bien enojarse. Pero tenemos que atravesarlo con cuidado, porque tanto el miedo y el enojo son importantes para poder catapultarnos y seguir en el túnel de la crisis, y nos puede proyectar a buenas respuestas. Pero lo que no tenemos que hacer es caer en el mal manejo del enojo, ¿no? Pareciera que cuando nosotros nos metemos en el enojo, sería saludable poder transitarlo y liberar como una válvula de escape lo que nos está pasando, siempre y cuando nosotros pudiéramos regular de manera adecuada esta situación. Aristóteles decía, si yo pudiera encontrar la regulación adecuada, el momento oportuno, la persona adecuada como para poder aprovechar y descargar todo mi enojo, realmente esto sería oportuno, pero Aristóteles decía, esto no es muy sencillo. Por eso, ¿cómo puedo aprovechar el enojo sabiendo que es una energía que nos potencia, es una energía en movimiento? El enojo es una energía muy alta, muy buena, pero mal usada puede ser destructiva. Pero bien usada, evidentemente nos puede catapultar para poder dotarnos de una fuente interior para poder realmente ser arrolladores. Muchas veces el enojo, bien usado, puede llegar a aplacar el miedo natural que sentimos para poder seguir adelante. Por eso, lo importante es que hay que reconocer que tenemos miedo. No es de menos macho, al contrario, es saludable. Y el enojo no hay que juzgarlo. El miedo y el enojo no los tenemos que juzgar ni reprimir, tenemos que atravesarlo. Por eso es importante poder darle un valor significante a nuestra vida para poder atravesar esta etapa. ¿Qué es lo peor que puede pasar con lo que me pasó? ¿En qué puedo terminar? Cuando nos repreguntamos en esta etapa, cuando nos preguntamos de manera adecuada, o podemos compartir con alguien cercano, alguien que nos ayude, de la familia o ayuda profesional, es muy oportuno que nos ayude a transitar el miedo y el enojo.
Por eso no hay que reprimirlo. El miedo y el enojo es una señal de que estamos vivos. El miedo es sano porque la situación en la que estamos atravesando, el miedo nos hace mostrar que podemos estar poniendo en peligro cosas o personas que queremos. Y el enojo muchas veces nos significa que estamos descontentos con esta situación. Por eso tenemos que apreciar el miedo y el enojo para poder ir adelante en este túnel de la crisis. Vamos a la tercera etapa. ¿Qué es esto de la negociación? También como en las dos etapas anteriores, una pregunta nos abre y nos corre la cortina de esta etapa. ¿Qué voy a hacer con esto que me pasó? Cuando ya dejé atrás la etapa de la negación, dejé atrás, baja el escudo del miedo y del enojo, justamente es un momento donde yo tengo que replantearme qué voy a hacer con esto que me pasó. Con un cuestionamiento de lo ocurrido para poder mirar en el futuro. Es una etapa de tire y afloje, como si fuera una soga, ¿viste? De un lado estoy yo tirando para el futuro y del otro lado estoy yo también, estás vos, tirando para atrás a la etapa de la negación, a la etapa del miedo y del enojo. Por eso es importante no caer en esta tentación y no ir para atrás. Si yo te digo un nombre de un actor, quizás no lo identifiques tan fácil, pero cuando yo te diga el personaje que él te puso en pantalla y en el cine, lo vas a identificar. Christopher Reeve es un actor de cine que significó a Superman. No sé si todos vieron la película, pero él justamente tuvo un accidente, le estaba andando a caballo y se cayó y quedó cuadripléjico. Y él escribió un libro donde él justamente nos habla de estas etapas de la crisis. Y él cuenta cómo él se metió en esta etapa de la negociación y gradualmente él empezó a ponderar, saliendo de la negación y del miedo y del enojo, estar en esta etapa negociando con él mismo, ¿en qué voy a hacer con esto que me pasó? ¿Cómo puedo yo ayudar a alguien con esto que me está pasando? ¿Cómo puedo ser beneficioso al público, a mi prójimo y demás? Y él empezó a considerar cómo poder atravesar esta etapa de la mejor manera. Por eso la negociación tiene que empezar a tratar de masticar como una vaca. La vaca tiene 3 estómagos y el alimento pasa de un estómago al otro masticándolo, y el mu que vos escuchás de la vaca es cuando lo saca de un estómago y lo vuelve a sus fauces, a las mandíbulas, y empieza a masticarlo. Lo mastica de vuelta y lo manda al otro. Hay que empezar a tirar y aflojar en esta situación para ver cómo puedo en este túnel ir para adelante, a ver cómo puedo resignificar justamente esta etapa. Entramos a esta cuarta etapa y anteúltima, cuando ya dejamos atrás la negación, el miedo, el enojo, y ya dejamos este tira y afloje de la negociación, entramos a la tristeza, otra emoción sumamente impactante. Y quizás también con una pregunta que surge del no doy más, no aguanté más. Obviamente el cansancio nos invade, nos chocamos cara a cara con un duelo muy particular. Nos permitimos llorar, preguntarnos hasta cuándo voy a estar triste. Nos chocamos con este duelo que pareciera que después de haber luchado tanto en las etapas anteriores, en el tira y afloje,
se nos acaban las fuerzas. Y decimos, justamente cuando más necesitamos fuerzas, parece que nos abandonan, ¿no? La tristeza nos cubre como un gran manto y pareciera que ya estamos agotados para dar pelea. Nos invade un sentimiento que pareciera que la tristeza no tiene fin. La tristeza surge cuando se caen todos los otros escudos. Por eso la realidad nos golpea de frente como un tsunami, como un tren. Estando nosotros parados en el medio de la vía, pareciera que nos viene de frente, sin pedirnos permiso ni perdón, la tristeza. Hay dos maneras de atravesar esta etapa, esta cuarta etapa. Una de ellas más positiva, más significante, más productiva, y la otra que nos puede llegar a tirar para atrás, ¿no es cierto? Por eso vamos a la menos adecuada primero, la que justamente la tristeza nos invade de una manera más paralizante, la culpa. Un sentimiento de culpa que pareciera que nos mete en el barro del remordimiento. Y como un auto, vieron que queda encajado en el barro, allí queda, no yendo para ningún lado. Se pareciera que uno acelera en el remordimiento, el auto no va, la vida no va para ningún lado, se gasta el combustible, termino fundiendo el motor por levantar temperatura, se rompe la vida y no fui a ningún lado. No se estanca. No es esa tristeza y esa culpa adecuada que nos se puede llegar a empujar, como dice la palabra de Dios, esa tristeza que nos empuja al pedir perdón, al poder arrepentirnos, ¿no? Es una tristeza negativa porque nos invade y nos estanca, pero justamente queriendo salir de esa tristeza como una culpa que nos acompaña para estancarnos. Es una tristeza eterna. Pero hay otra manera de poder transitar esta etapa, que tiene que ver con poder darle un equilibrio y una calma adecuada a la tristeza, como para poder salir adelante de a poco. Así que permitirnos llorar, solos o acompañados, para que las lágrimas puedan lavar el dolor que hay en el alma y que ellas puedan pasar de nuestros ojos al corazón para que pudiéramos reconocer que somos vulnerables y que necesitamos ayuda. Te animo en esta etapa a no transitarla solo. Te animo a pedir ayuda, a poder pedir un hombro para poder llorar ahí y escuchar esta palabra, aceptar lo que pasó. Aceptar tu nueva realidad. Cuando pasamos a la quinta etapa, a la de la esperanza, justamente este actor de Superman, él cuenta cómo realmente termina pudiendo hacer de manera positiva el duelo. El llorar nos ayuda a hacer el duelo. El poder hacer una pausa, el llorar solos acompañados, pero hacer una pausa para poder abrirnos a una posibilidad magnífica. Que el duelo haga lo que tenga que hacer para entrar a esta quinta etapa, la etapa de la esperanza. Reconociendo que hemos sufrido mucho, reconociendo como Christopher Reeve que acá estamos, en la cama cuadriplégicos, pero ¿cómo puedo hacer algo valioso de mi vida y cómo puedo ser significante y valioso para los demás? Entender que aún seguimos siendo nosotros, por más que estemos postrados en una cama. Entender que seguimos siendo nosotros por más que hayamos perdido un ser querido, el trabajo o lastimados en la salud. Por eso yo te quiero animar a pensar en que nos tenemos que meter en la esperanza de un sueño. Mirá, el sueño se trata de tejer un puente entre la tristeza que hemos dejado atrás
y este final del túnel que hablamos al principio. El sueño nos ayuda a conectarnos con esta salida. El sueño es una chispa que produce en nosotros y enciende en nosotros esta vitalidad que no nos lleva a la alegría, obviamente, pero que sí la esperanza produce en nosotros una manera de salir, es un motor que nos impulsa a salir. Quiero ir terminando con un ejemplo de vida precioso que los que tengamos ya más de 40 vamos a entender y vamos a descubrir a un personaje de la política de Sudáfrica que se llamó Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un preso político durante 35 años que estuvo preso injustamente en una celda de 3x3. Y él tiene un libro también donde, justamente como Christopher Reeve, cuenta que inevitablemente tuvo que pasar por este túnel de la crisis y estas 5 etapas. Y él llega a contar cómo la chispa de la esperanza surgió en él y lo ayudó a poder seguir atravesando hasta que las puertas de las cárceles se abrieron. Él dice que soñaba en su pequeña celda cómo iba a ayudar a su patria, a sus compatriotas, en el momento que iba a salir. Y él empezó a idear y a planear cómo iba a poder llegar a ayudar a su gente. Y efectivamente cuando salió así lo hizo. Por eso el sueño nos impulsa y nos mete en la esperanza. Yo te invito a en este momento difícil de la vida, que puedas pensar, que puedas identificar y te puedas detener en estas 5 etapas para saber en qué momento estás parado. Y que veas cuánto te falta para poder llegar a este final del túnel y meterte en la esperanza. ¿Cuál puede ser la mejor manera de poder atravesar? El Señor dice en Filipenses capítulo 4, la paz te dejo, mi paz te dejo, para que la puedas atravesar esta circunstancia de una manera preciosa. Él va a guardar nuestros corazones, nuestros pensamientos, de una manera singular, para poder atravesar esta situación, justamente con su paz, justamente con su paz. Quiero terminar mostrándote este precioso salmo, Salmo 27, que tiene que ver con una seguridad y una convicción que el salmista tenía en su corazón. Pero una cosa estoy seguro, de una sola cosa estoy seguro, que voy a ver la bondad del Señor en esta tierra. Te animo a poder agarrarte de las promesas de Dios, de poder agarrarte de esta seguridad que el salmista tenía. De una sola cosa estoy seguro. Te quiero pedir que te agarres de la seguridad de Dios, de la seguridad de su palabra, que vas a ver, aún estando en tu crisis, en tu prueba, en tu dificultad, la bondad del Señor en esta tierra. Te animo a agarrarte de la seguridad de la promesa de Dios. Y que Dios es bueno y que este proyecto de crisis que Dios ha puesto en tu vida, hay de una sola cosa que puedes estar seguro, que va a ser bueno para tu vida. Como es significante Romanos capítulo 8 para nosotros, que todos aquellos que amamos a Dios, toda la vida se nos propone para que termine bien. Voy a ver la bondad del Señor en esta vida. Te animo a tener confianza como el salmista. Él nos impulsa a esperar en el Señor. Ten ánimo y valor. Espera en el Señor, en su auxilio aún en la tribulación. Tené valor y ánimo y poné tu esperanza en Él. Te animo a que en este momento cierres tus ojos conmigo y identificando el momento y la etapa en la crisis en la que estás,
puedas darte cuenta que Dios te propuso esto y que puedas significarlo y resignificarlo de manera productiva, siendo protagonista y no víctima, yendo para adelante con este impulso que vos y yo tenemos en el chip que Dios nos puso en nuestra vida, el ser resilientes y por ir para adelante, agarrándote de la seguridad de la palabra de Dios, que vamos a ver la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes. Espera en el Señor, tené ánimo y valor y poné tu esperanza en Él. Oramos, querido Señor, gracias te damos por tu palabra. Yo te quiero pedir en esta hora por cada una de mis hermanas y de mis hermanos, que tú puedas oír el llanto, que puedas ver las lágrimas, que puedas abrazarlos en la tristeza que los invade en su crisis, en su prueba. Señor, gracias tú por tu palabra, porque ella nos anima a la seguridad de poder agarrarnos, de que vamos a ver tu bondad. Señor, yo te pido por favor, por un milagro oportuno en la vida de cada uno de nosotros. Un milagro oportuno para meternos en la esperanza de este precioso Salmo 27. Que tengamos ánimo. Inflanos, Señor, con tu ánimo. Inflanos con tu valor. Y que la preciosa tarea del Espíritu Santo nos pueda reconfortar, nos pueda consolar y poder entender que hay algo productivo en esto que nos estás proponiendo. Yo te pido, Señor, que mires por cada una de las oraciones que en este momento se están levantando y hagas algo con nosotros. Nosotros nos queremos poner a disposición, nos queremos poner en el lugar adecuado, el túnel, para que nos puedas llevar, nos puedas sacar y nos puedas proponer de manera sobrenatural en tu esperanza. Papá querido, gracias te damos. En el nombre precioso, ora conmigo, en el nombre precioso del Señor Jesús. Y decí conmigo amén y amén. Le damos gracias al Señor porque tenemos el privilegio de haber compartido juntos. Yo les agradezco de todo corazón que me hayan dado esta posibilidad de poder estar con ustedes. Oramos para que el Señor les bendiga y les guarde. Bien, hermanos, hemos llegado al final de esta reunión. Hemos escuchado la palabra de Dios. Bueno, hemos aprendido que Dios quiere algo más de nosotros. Él siempre tiene esa palabra para nuestras vidas, para que la pongamos por obra. Por eso damos gracias al Señor por su siervo también, que lo sigue utilizando para difundir su palabra en todo lugar, donde quiera que vaya, sea de bendición. Damos gracias por todo lo que nos ha hablado en esta tarde. Dios que quiere que nosotros nos encaminemos en las cosas de Él, que siempre tengamos nuestra mirada atenta hacia el autor y consumador de la fe, el Señor Jesucristo. Por eso damos gracias por este tiempo precioso que Dios nos ha dado para que podamos aprender cada día más. Bien, ahora sí, vamos a terminar con una oración y para finalizar en esta noche. Padre bendito de los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra que es bendita por los siglos de los siglos, tu palabra también que dice es viva, es eficaz, tu palabra que es el pan del cielo que necesitamos cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar en las cosas tuyas, pero también oramos por aquellos que están pasando momentos difíciles, Señor. Oramos para que, Señor, se recuperen. Aquellos quizás que han perdido su trabajo, aquellos que quizás están angustiados
por tanta necesidad. Padre Santo, suple su necesidad, Señor. Y nosotros también, Señor, que tenemos tu palabra, guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo siempre, para que podamos ver todas las cosas tuyas, Señor, que tú nos muestras, Señor, en los evangelios, en tu palabra, Señor, y realmente para que podamos estar firmes y constantes, aprendiendo cada día más, Señor, pero también difundiendo tu palabra, Señor, a aquellas personas, Señor, que están hoy en estos tiempos, están sin rumbo, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo. Cuánta necesidad. Por eso, Señor, también, cuánta gente depresiva también, Señor, por lo que está pasando. Y por eso, en cada uno de tus hijos está el trabajo que tú, Señor, les has encomendado. Señor, llevar esperanza, llevar las buenas nuevas, Señor, a todos aquellos que están lejos también, así como decía el himno. Estábamos lejos nosotros, pero gracias, Señor, que por tu gracia, Señor, hemos alcanzado la salvación, la vida eterna, hemos alcanzado el cielo. Gracias, Padre Santo, por estos momentos preciosos que hemos tenido, Señor, y que también, Señor, podamos estar perseverando en estos últimos tiempos que nos toca vivir. Gracias, Señor, te damos y lo dejamos, Señor, todas estas cosas en tus benditas manos, al conocimiento tuyo, Señor. Gracias, Padre. Te damos todo esto en el nombre amado y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias por estar del otro lado. Un abrazo y muchas bendiciones para todos. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi sed. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor.
transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios, haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios, haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. La 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 la. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Na 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 na.